Buenas noches, ¿qué tal están? Rompemos el descanso vacacional que teníamos y seguimos entrevistando a alcaldes de la comarca. Hoy está con nosotros el nuevo alcalde de Rota, a quien enseguida vamos a saludar, Javier Ruiz Arana. Para los que en Rota es muy conocido, pero bueno, yo siempre hablo también para los despistados que todavía no tengan todos los datos del nuevo regidor. Vamos a recordarlo. Él también es secretario general del Partido Socialista en Rota, allí vive, en la Villa Roteña, vuelve a gobernar el PSOE tras 12 años en la oposición. Javier Ruiz Arana tiene 38 años, si no me equivoco los acaba de cumplir, es de 1977, es arquitecto, es trabajador en excedencia del Ayuntamiento de Sanlúcar, está casado y es padre de dos niñas muy chiquititas, de dos bebés, así que enhorabuena también, también por eso. Alcalde, antes que nada, enhorabuena por los resultados, porque además usted ha conseguido duplicar el número de concejales siendo cabeza de cartel con respecto a las elecciones anteriores de 2011. ¿Ha ganado el Partido Socialista o más bien ha perdido el Partido Popular, que ha sufrido una auténtica debacle en las anteriores elecciones, en estas elecciones? Bueno, buenas noches. Antes que nada, darte las gracias por la enhorabuena. Yo creo que se mezcla un poco de todo. Es cierto que hay una debacle de los dos partidos que venían gobernando de forma conjunta en el pacto que ha durado 12 años, Partido Popular y Roteños Unidos, sobre todo porque se han dado muchas circunstancias, es decir, ha habido desatención a muchas cuestiones de gestión, desatención a los ciudadanos y sobre todo circunstancias que ha hecho que vayan al juzgado y por tanto, bueno, pues eso ha sido fruto de que la gente haya querido castigarles. Pero es cierto también, y yo siempre le digo, que al final los ciudadanos tenían que optar por otra fuerza y otras fuerzas al final masivamente han optado por el Partido Socialista, ¿no? Y por el equipo que yo lidero. Y esa circunstancia se debe al trabajo que se ha realizado durante estos años. Hemos hecho un esfuerzo importante de renovación, un esfuerzo importante de tener un proyecto sólido que la gente pues le ilusionara y pensara que era factible y que era viable, y entonces en esas dos circunstancias pues los ciudadanos han castigado a Partido Popular y Roteños Unidos, pero también han creído en una fuerza que ha sido el Partido Socialista, que le ha dado casi la mayoría absoluta, porque entiende que es el partido que mayor confianza ha generado y ha entendido también que el trabajo que ha realizado estos años pues ha sido muy positivo. Durante 4 años usted ha sido una persona que ha denunciado casi de manera permanente lo que estaba ocurriendo en el Ayuntamiento de Rota, pero finalmente ha sido, bueno, pues la justicia, ¿no?, una sentencia la que ha apartado a la anterior regidora roteña, pues tanto del Ayuntamiento como del Partido Popular. Al final su denuncia no llegó a servir para que el Partido Popular, de motu propio, digamos, apartara a Eva Corrales. Bueno, yo, antes que nada, me gustaría aclarar que la sentencia ha sido posterior a las elecciones. Sí. Con lo cual, bueno, es necesario porque al final se podría confundir que ha sido también resultado de la sentencia y no es así, ¿no? Hecha la aclaración, hombre, es cierto que a nosotros nos hubiera gustado porque nosotros políticamente, y es algo que el Partido Popular y Roteños Unidos nos ha achacado, el hecho de que hayamos judicializado, ¿no?, la vida política y eso se ha producido después de, durante muchos meses y durante años, denunciar en el Pleno y a nivel político situaciones que se estaban dando que entendíamos que no podía ser. Entendíamos que no podía ser que el alcalde se comprara sus empresas, que no podía ser que se firmaran convenios urbanísticos que veíamos de dudosa legalidad. Lo hemos denunciado muchas veces en Pleno y finalmente, por no atendernos y por la actitud prepotente del equipo de gobierno, nosotros decidimos ir a la vía judicial. ¿Cuál ha sido el resultado? Que ha habido imputaciones, que ha habido una instrucción y que incluso ha habido apertura de juicio oral. Si el Partido Popular y también Roteños Unidos, pero me fijo fundamentalmente en el Partido Popular, que es quien a nivel nacional ha dicho que cuando se abriera juicio oral iba a retirar a sus representantes de las instituciones, no lo ha hecho y sin embargo, desgraciadamente, ha sido después una sentencia la que finalmente ha acabado con la carrera política, en este caso de la exalcaldesa, pues entendemos que ha actuado tarde y ha actuado mal, ¿no? Es decir, en el momento en que se abrió juicio oral por los distintos casos que se han denunciado, debería haber actuado y debería haber retirado a sus representantes del Ayuntamiento de Rota. Bueno, una situación muy similar está ahora el alcalde de Chipiona, porque también está salpicado por el caso Uniformes y sigue siendo alcalde, y el Partido Popular ha dicho hace algunos días que hasta que no haya sentencia, no haya... va cambiando criterio. El propio alcalde dijo que cuando se le abriera juicio oral dimitiría y no lo ha hecho.
y entiende que es una gestión de Rota, bueno, una gestión de Rota, pero al final es una gestión en la que has estado gestionando el interés público, y el interés público es igual el de Rota que el del pueblo de Chipiona. Entonces nosotros entendemos que debería dar más explicaciones, sobre todo porque el caso Uniforme quizá le pilla más de refilón, pero también está afectado por otros casos de los convenios urbanísticos de Rota, que debería dar más explicaciones porque él era directamente responsable como delegado de urbanismo. Alcalde, ¿cómo se contrarresta la mala imagen que da el pueblo de Rota con tantos casos de corrupción? ¿Eso ahora cómo se hace? Se hace haciendo una gestión transparente y limpia. La mala imagen no la ha dado el pueblo de Rota, la mala imagen la ha dado su representante. Eso es lo triste, porque al final los representantes son quienes, digamos, son la representación, ¿no? Valga la redundancia, de lo que los ciudadanos eligen. Los ciudadanos han optado de forma mayoritaria por que esos representantes que estaban afectados por esos procesos ya no sigan, con lo cual también han dado un ejemplo de que no querían seguir viéndose manchados por esa situación. Y ahora lo que queremos nosotros es ser lo más transparente posible, hacer la gestión de la forma más correcta posible para que los ciudadanos vuelvan a estar orgullosos de sus representantes en el ayuntamiento. Usted lleva un mes, mal contado, ¿no? Como alcalde de Rota. ¿Ha advertido ya alguna otra supuesta irregularidad? Nosotros ahora mismo estamos analizando la situación, vamos a encargar una auditoría, ya está trabajando el Departamento de Contratación, elaborando los pliegos para contratar esa auditoría para ver en qué situación están las cuentas y sobre todo por la deuda que nos hemos encontrado. Porque al final el Partido Popular y Roteños Unidos han salido del ayuntamiento sacando pecho de la gestión económica y lo que nos hemos dado cuenta es que la gestión económica no es para sacar pecho, porque aún hay deudas que resolver que van a incrementar la deuda financiera que ahora mismo existe y esa situación la tenemos que aclarar lo antes posible con una auditoría que entendemos que es la vía más rápida. A partir de ahí, estamos analizando las distintas situaciones de los departamentos. La política de personal que se ha llevado en el Ayuntamiento de Rota estos años también ha sido muy deficitaria. Nos encontramos con departamentos, con delegaciones que no están lo suficientemente dotadas y eso produce también un colapso y un embudo en distintas tramitaciones que queremos digamos, tirar para adelante y que sean ágiles para que al final repercuta en los ciudadanos en una gestión ágil, ¿no? Pues todas esas situaciones las estamos analizando y entiendo que en estos primeros días, en estos, como se suele decir, los 100 días primeros, nos va a dar tiempo un poco de ordenar y de marcar las líneas para que podamos organizar de forma mejor una situación que, bueno, venía a ser un desbarajuste de muchas situaciones, duplicidad de funciones, empresas municipales que no sirven para lo que deberían estar funcionando, fundaciones y organismos autónomos que no estaban generando la actividad que se pretendía, sino que lo que hacían era duplicar volumen de papel y volumen de trámite. Hemos iniciado las disoluciones de todos esos organismos para clarificar todo mucho más, que hacer un ayuntamiento mucho más ágil y eficiente y a partir de esos 100 días creo que vamos a poder estar en disposición de ofrecer qué situación nos hemos encontrado ante los ciudadanos. Ha dicho usted en esta respuesta, ha dado muchos datos y ha hablado de muchas cosas. Vamos a ir parte por parte. Ha dicho de la deuda que nos hemos encontrado. Consultando los portales, ¿no? Para preparar esta entrevista, el último año liquidado es 2013, si no me equivoco, pero ahí el ayuntamiento sí ha arrojado un superávit de casi 8 millones de euros, que no tiene nada que ver con la deuda acumulada que haya habido en el ayuntamiento. ¿No es así? No es así. Una cosa es el superávit, que presupuestariamente lo que viene a recogerse de una forma contable, el ejercicio es decir, tenemos más ingresos que gastos, pero después esa situación no es la realidad. Esos 8 millones que anunció el Partido Popular es la liquidez que dice que hay en caja, pero claro, esa es una liquidez a corto plazo para atender las nóminas de los próximos meses, pero poco más te da, porque al final presupuestariamente esa tiene muchas más limitaciones. No es que haya un superávit de 8 millones de euros, sino es la tesorería, digamos, que han dejado en el arqueo que se entrega cuando se entrega al ayuntamiento. Hay que reconocer que evidentemente es mucho más fácil para nosotros tener las nóminas aseguradas de los 2-3 próximos primeros meses. Es cierto que es una situación más cómoda. Hay otros ayuntamientos que están viéndose con muchas dificultades de pagar las nóminas, pero eso no es ni una situación económicamente buena ni una situación que te permita reducir los niveles de deuda que son muy altos. Estamos por encima del 100% de lo que es el presupuesto en cuanto a deuda. ¿Eso qué significa? Que hay muchas exigencias del Gobierno central que nos está poniendo el freno en políticas de inversión porque dice, no, usted lo primero que tiene que hacer es reducir esa deuda si usted quiere hacer otras actividades que no sea meramente pagar las nóminas de los funcionarios y pagar el gasto corriente, porque para eso al final no te permite hacer política, lo que te permite es un poco mover la maquinaria del ayuntamiento, pero poco más. ¿Nosotros qué queremos? Reducir esos niveles de deuda poco a poco, pero que nos permitan que ese superávit
presupuestario nos sirva para poder hacer inversiones que hacen mucha falta en muchas barriadas de Rota. Ha reducido el coste de la estructura de gobierno. ¿Qué ha hecho? Bien, el coste voy a decir el dato, ¿vale? Porque al final está en 200.000 euros menos al año con respecto a la anterior corporación, sin tocar los sueldos, además. ¿Qué hemos hecho? Pues simplemente ser lógicos a la hora de establecer el régimen de dedicación exclusiva de distintos concejales, el régimen de asignaciones, y eso permite que, pues que hay muchos concejales que tienen su trabajo, que dedican su tiempo libre a la gestión municipal y por tanto permite reducir el coste que le supone al pueblo de Rota una corporación que ya estaba en su momento sobredimensionada, porque entendíamos que había en el anterior gobierno 14 personas, de las cuales creo que eran 12 estaban con dedicación exclusiva. Nosotros ahora mismo lo que tenemos son 6 personas, es decir, que eso se repercute al final, al año, en un ahorro de 200.000 euros que nos permite también destinarlo a otras políticas. ¿Ha reducido cargos de confianza? Hemos reducido cargos de confianza y además el cargo de confianza hemos intentado también darle un enfoque que va más allá de lo que se estaba utilizando. Es decir, hemos buscado personas que hagan una labor de asesoramiento, una labor técnica para lo que tienen que estar los cargos de confianza, porque es lo que te dice además la ley de base, es decir, no es una función administrativa para cubrir puestos de secretaría, sino que es una función que se dedica a gestionar con el equipo de gobierno y a apoyar técnicamente pues las decisiones que adopta el gobierno local. Vamos a hablar largo y tendido de ciudad, pero vamos a cerrar el capítulo ayuntamiento y ahora abrimos un poco el contenido de la entrevista. ¿Qué se ha encontrado en el ayuntamiento? Pues como decía antes, nos hemos encontrado delegaciones desestructuradas, una política de personal inadecuada, el personal en cierta forma también un poco decepcionado por lo que ha pasado, un poco desilusionado, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo en cuanto a situaciones que se estaban dando en los años atrás. ¿Qué estamos intentando? Pues reorganizar las funciones, porque es cierto que hay delegaciones que requieren personal funcionario cualificado que no lo hay. Se ha estado cubriendo con personal temporal y al final esas situaciones dan lugar a que no se atienda de forma correcta los servicios que hay que atender. Y sobre todo el tema de esa duplicidad de funciones de muchas delegaciones que se estaban llevando a cabo por ejemplo, la empresa municipal Sodesa, que es la empresa de desarrollo económico, que prácticamente se estaba quedando en gestionar planes de empleo de otras administraciones. No puede ser que la finalidad de la empresa de desarrollo económico, que lo que tiene que hacer es fomentar el comercio local, en los negocios locales, se dedique a una cuestión administrativa, sino que esos técnicos, que son muy buenos, hay que ponerlos a funciones, a hacer funciones precisamente de eso, ¿no?, de fomento, de estar con los emprendedores, de orientarles y de apoyar al tejido industrial y al tejido comercial de la localidad. Eso es lo que estamos intentando corregir. Estamos intentando, pues ya le digo, también reubicar a algunas personas, sobre todo en temas de dependencias municipales, que también hay que hacer una labor global de pensar cómo mejorar esas instalaciones que hace mucho tiempo que no se tocan, y bueno, lo iremos haciendo paulatinamente para que mejore, sobre todo que al final repercuta en el servicio a los ciudadanos. ¿Ha encontrado contratos ilegales? Por ahora no, por ahora no. No diría ilegales, diríamos que situaciones irregulares en fraude de ley. ¿Qué quiere decir? Que situaciones de personal temporal que se ha ido renovando sucesivamente, eso en realidad no se puede hacer, porque si un contrato se tiene que convertir en indefinido, la administración tiene que pasar por procesos de selección y demás, con lo cual estamos intentando regularizar esas situaciones para que... ¿Abrir un proceso entonces de funcionarización? En principio tiene que haber un proceso de funcionarización y un proceso de que haya personas que vayan entrando por la vía de oposición y concurso-oposición. Usted sabe que cuando hay un cambio de gobierno y alguien habla de una auditoría, que bueno, yo creo que de todos los ayuntamientos en los que ha habido cambio político, la inmensísima mayoría hablan de una auditoría. Muchos pueden pensar que se está intentando buscar alguna irregularidad, algo raro para... ¿Es así? ¿Es su caso? ¿Con qué vocación hace la auditoría? Yo creo que por transparencia, porque al final, si se encontrara algo raro y demás, puede ocurrir, pero también es verdad que nuestro trabajo en los años de oposición ha sido fiscalizar esa situación, y creo que lo hemos hecho. Entonces sería un poco extraño que aparecieran cosas más escandalosas, que puede ocurrir, pero no lo esperamos. Lo que queremos es decirle a los ciudadanos, sobre todo, esto es lo que nos hemos encontrado. Y a partir de aquí ya no nos vamos a quejar más. Es decir, no vamos a estar 4 años hablando de la herencia que nos hemos encontrado, pero los ciudadanos tienen que saber qué es lo que nos hemos encontrado. Esto es lo que hay, estas son las cuentas, y a partir de ahí nuestra gestión, y nosotros seremos responsables de lo que se haga en el gobierno local. ¿Una auditoría externa? Externa.
Porque también el pasado viernes estuvo el portavoz del Grupo Parlamentario Andaluz Socialista, Mario Jiménez, y anunció también que iba a pedir una auditoría para que le hiciera la Cámara de Cuentas. Claro, la preocupación del portavoz socialista es un municipio en el que durante años no ha habido presupuestos, sino que los presupuestos se han prorrogado, en el que ha habido una serie de irregularidades también, que plantea pues que haya un apoyo en un momento determinado de la Cámara de Cuentas. Nosotros, ¿qué es lo que decimos? Bueno, estamos encantados de que se haga, vamos a ver qué datos arroja la auditoría que nosotros hagamos ahora externa, y en función de esos resultados pues ya veríamos qué actuación, acotar cuáles serían esas actuaciones que tendría que hacer la Cámara de Cuentas. ¿Qué hacemos con las empresas municipales? Pues las empresas municipales, se ha iniciado el procedimiento para que se vayan a disolver, y las fundaciones también, que son organismos autónomos. A partir del día 1 de enero del año 2016 solamente va a quedar una empresa municipal, que es la empresa de agua. ¿Por qué? La empresa de agua se crea para la gestión del ciclo integral del agua. Ahora mismo se está llevando por esa empresa, que es Arensa, se lleva el ciclo integral, salvo el abastecimiento, que está subcontratado es una concesión a Aqualia. Nosotros queremos reorganizar ese servicio y que el ciclo integral se lleve por Arensa. Pero Arensa también lleva transporte público, mantenimiento de instalaciones deportivas, mantenimiento de parques y jardines, los servicios de informática del ayuntamiento. Es decir, infinidad de cosas que se le han encomendado a esa empresa, porque entendíamos también que era una fórmula del anterior equipo de gobierno de hacer sus políticas saltándose ciertos procedimientos. Queremos evitar eso, que haya competencias que rescate el ayuntamiento, que se tienen que llevar por delegaciones. No puede ser que el servicio de informática del ayuntamiento, por ejemplo, no se lleve dentro del ayuntamiento y se encomiende a una empresa municipal que no tiene esas competencias. O el servicio de gestión de las instalaciones deportivas. Entonces, esas cuestiones se van a reordenar, pero Arensa la vamos a mantener porque el servicio integral del agua entendemos que debe llevarse por una empresa, que es una forma mucho más ágil de gestionar ese servicio. ¿Y qué hacemos con los empleados de esas empresas? Esa empresa precisamente no tiene muchos empleados de carácter fijo. Los que están de carácter fijo, pues evidentemente se tendrán que reubicar. Casi todos los que están de carácter fijo, además, se dedican a cuestiones relacionadas con el origen de esa empresa, que es todo lo relacionado con el tema de agua, y el resto de cuestiones. Hay otro personal fijo que está vinculado a instalaciones deportivas, pasará a la delegación de deporte. Se subroga y nada más. O sea, no tiene por qué haber temor entre la plantilla. No tiene por qué haber temor, porque la gente que ha pasado un proceso y está con carácter fijo, si sigue en la empresa, bien, y si no sigue, se subroga en las delegaciones municipales, y las personas que están con carácter temporal, pues sabe que tiene sus días contados, porque sabe que esos contratos son con carácter temporal y por el procedimiento que han entrado y para el plazo que han entrado. ¿Se plantea remunicipalizar? Remunicipalizar es lo que estoy comentando. Ahora sí. Sí, pero... Lo que sí tenemos que ver es qué servicios son los que verdaderamente tiene que prestar el ayuntamiento y los que se tienen que dar en concesión. Porque ahora mismo hay un poco la situación inversa, e incluso Arensa durante un tiempo ha estado haciendo competencia desleal a empresas de la localidad. ¿Qué es lo que queremos? Pues que no se produzca esa situación. Arensa, que se dedique a lo que tiene que hacer, que es gestión del agua, en un momento dado el tema de transportes y las cuestiones que entendamos que sean vinculantes con esa empresa. Y el resto de cuestiones, si entendemos que es un servicio que se puede prestar por empresas externas y que se debe hacer además por simplificación de la tramitación, que se haga. Ahora mismo, por ejemplo, y nos ha dado un caso y le pongo de ejemplo, el tema de una guardería municipal que queremos abrir cuanto antes. Sí. Está hecha desde hace 2 años, el gobierno anterior no ha querido abrirla. Razón, un enfrentamiento con la Junta de Andalucía porque le achacaba que no había convenio. ¿Nosotros qué defendemos? Vamos a trabajar para que haya convenio, pero mientras tanto, ¿para qué queremos ese equipamiento cerrado? Vamos a abrirlo. Hemos intentado hacerlo de forma directa con la gestión municipal, pero como la ley de presupuestos estatal nos establece muchos problemas a la hora de contratar personal y a la hora de incrementar ese servicio, vamos a tener que hacerlo. Por la vía de la gestión indirecta la tenemos que sacar a concurso. ¿Cómo se puede consentir que un municipio tan turístico, tan visitado como Rota, tenga el acceso que tiene por la A491, que yo le hablo de memoria, pero yo creo que tenía que estar terminada según el último compromiso en 2010? 2010, es así. Bueno, eso es una reivindicación histórica y además eso es unánime por todos los partidos. A mí además no me va a ver usted dudar en cuanto a reivindicaciones que tenga que hacer con gente de mi propio partido. El otro día venía el consejero a inaugurar el tramo hasta el cruce de Jerez, sí, de la A491, y lo que yo le planteé era que el pueblo de Rota no iba a estar completamente satisfecho hasta que no se hiciera los 5 kilómetros que quedan. El pasado viernes que estaba el representante del PSOE, el portavoz en el Grupo Socialista en el Parlamento, a Mario Jiménez, le volví a trasladar lo mismo.
Y tanto el consejero como María Jiménez saben las circunstancias y fueron sensibles a esa reivindicación. Lo que nos dicen, bueno, es que ahora mismo plantear esa inversión de 20 millones de euros, más o menos, que es lo que se ha valorado, el desdoblar los 5 kilómetros que quedan hasta Rota, para un presupuesto de la Junta de Andalucía tan limitado y tan ajustado, con además situaciones que se están planteando del Gobierno central, de no poder endeudarse más, de no poder hacer inversiones de determinado calado, es impensable. Pero son sensibles a que esa situación, en cuanto que haya una oportunidad de financiar obras de inversión de ese calado, una de las prioridades tiene que ser Rota por justicia y porque además somos de los pocos municipios que quedamos con carreteras sin desdoblar, estamos en el fondo de saco, hay que rodear la base naval para poder llegar y es fundamental para la economía local que ese tramo se termine desdoblando, y esa reivindicación siempre ha sido por unanimidad por todos los grupos, sea quien sea, y al final, bueno, pues si tenemos que demandar que se haga esa obra a los compañeros de la Junta de Andalucía, lo vamos a hacer sin que nos tiemble el pulso, porque entendemos que es de justicia para Rota. ¿Tiene usted la esperanza de que empiece este mandato? Pues sería una buena noticia, pero creo que si empieza sería al final del mandato. No, vamos a ser realistas, yo creo que esta situación económica va a hacer que se vaya intentando impulsar la redacción del proyecto, que se vaya tramitando un poco todo para que se haga a la mayor brevedad, pero yo, siendo realista, no creo que en los próximos 2-3 años podamos ver esa carretera en obra, desgraciadamente. No, usted es arquitecto, o sea que usted después no puede mover los plazos. Dicen que cuando en la mesa de un político se plantea un proyecto, cuando algún político dice, yo creo que esto se puede hacer, y estamos hablando de una carretera, no de una infraestructura mayor, pasan 8 años hasta que está esa carretera. En este caso parece que ha sido algo más. Bueno, parece que va a ser más, va a ser más. Además, la situación bueno, ha sido muy complicada. kilómetros. Yo creo que a nadie se le escapa que la situación ha sido muy complicada. Y yo cuando reclamaba la obra de la carretera, los compañeros me decían, sí es cierto, sí, sabemos que es una prioridad, pero es que ahora mismo que tenemos que atender los hospitales, la educación, o sea, los servicios que la Junta de Andalucía tiene encomendados como sus competencias directas que tiene que atender. Lo entienden, yo creo que los ciudadanos lo entienden también, que eso es antes que cualquier otra cuestión, pero siempre les digo, en cuanto que veáis una oportunidad, bueno, pues incluirlo en los presupuestos, porque ya es cierto que tenía que haber estado hecho y que es una deuda que se tiene por parte del Gobierno autonómico con el pueblo de Rota. Rota vive principalmente del turismo, vive también de la base. Ahora justo está pendiente la firma de un convenio que compense, bueno, pues esos perjuicios por la servidumbre militar. ¿Confía en ese convenio? ¿En alguna fecha? ¿En que eso vea la luz? A ver, esto es según con el cristal con que se mire. Es cierto que en el BOE ya salió publicado una ley orgánica en la que se incluyó una disposición negociada por el Partido Popular que permitía a Rota un reconocimiento especial para cobrar con respecto a la participación en los impuestos del Estado. Eso provocó grandes abrazos y grande alegría por parte del anterior gobierno, y nosotros lo que decíamos era que era muy sorprendente que durante años había sido muy reivindicativo con el Gobierno de la Nación, sobre todo cuando estaba el Partido Socialista y se reclamaban 3 millones, 4 millones de euros por servidumbre militar, por la presencia de la base en el término municipal, que ocupa un 20 y tantos %, cerca de un 25%, y entonces nos sorprendía que ahora esa disposición, que lo que viene a recordar es a reconocer que la población que hay en Rota sea la de las Fuerzas Armadas Españolas y no se reconozca algo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, que son las Fuerzas Americanas también. Eso que supone, en la práctica, ir resumiendo, en torno al 1,5 millones, 1.800.000 euros. Esa horquilla se está valorando. Eso está muy lejos de las perspectivas y de las demandas que se han hecho históricamente. Y además, ¿cuál es el problema? El problema es que se han venido liquidando impuestos de bienes inmuebles por importe de 1,5 millones de euros anualmente en los últimos años, que vienen sentencias desfavorables porque el Tribunal Supremo ha entendido que todos los edificios dentro de la base están exentos de IBI, que es algo que se niega al Ayuntamiento, porque nosotros lo que defendemos es que lo que esté realmente destinado a la defensa es lo que esté exento, pero el resto de instalaciones y de edificios que no están directamente relacionados con la defensa, que tributen como cualquier ciudadano de la localidad. Hay establecimientos comerciales, etcétera, que no entendemos por qué están exentos también de IBI. Se liquidaba ese impuesto y ahora que dice Hacienda que como ha habido sentencias del Tribunal Supremo que ha anulado esas liquidaciones, que además se hacía por compensación, ese dinero hay que devolverlo. O sea que va a ser lo comido por los servicios. Lo comido por los servicios, exactamente. Pues vamos a seguir hablando de la base de Rota, pero vamos a hacer una única pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Vale.
Bueno, pues aquí seguimos entrevistando al alcalde de Rota. Nos quedan 20 minutitos todavía de charla y muchos temas por abordar. Habíamos empezado a hablar de la base de Rota, de ese convenio para compensar la servidumbre militar, pero hace años ya, vamos a seguir por ahí, por esa línea, hace años ya se habló de la llegada de los destructores, de los escudos antimisiles de la OTAN, que eran 4, si no me falla la memoria han llegado 3, falta un cuarto, se hablaba de 3.000 marines norteamericanos. En su momento se habló que aquello iba a ser la panacea. Yo no sé si finalmente se ha notado tanto el impulso, aunque sea con la llegada de más personas, de más población, con poder adquisitivo, con empleo. Hombre, no ha sido la panacea. Sí es cierto que se ha notado, porque al final en la población hay más norteamericanos, hay más necesidades de alquileres, hay más negocios que van abriendo para atender a esa población que se está instalando en Rota. La parte negativa, bueno, pues que no se ha traducido en más puestos de trabajo directos en la base, que es una de las reclamaciones que hacemos, ese incremento de personal norteamericano en la base. Es una de las cuestiones, es decir, ha habido durante otras épocas mayor número de civiles españoles trabajando con carácter directo. Ahora mismo está en torno a 920 y tantos, de los cuales, bueno, pues entendemos que debería haberse visto incrementado y no reducido como se ha visto, ¿no?, en estos años. A partir de ahí, la repercusión en el municipio se nota, pero nosotros entendemos que debería de sacarse más partido, ¿no?, a esas relaciones con la base. El anterior gobierno estableció una oficina que nominó Welcome to Rota para intentar atraer a esa población que hiciera vida en Rota. Ha tenido un efecto medianamente positivo, pero creo que también se puede intentar trabajar más en la línea de que haya empresas de la localidad que puedan trabajar más con los norteamericanos, que puedan hacer suministros y servicios con los norteamericanos. Hay que trabajar más en la línea de que estudiantes de la localidad puedan hacer sus prácticas en la base naval, que gente de Rota pueda hacer intercambios lingüísticos con norteamericanos de cara a la mejora de la lengua, ¿no? Todo eso se tiene que trabajar, coordinarse dentro de esa oficina y eso repercutiría mucho más con esa llegada de norteamericanos. Es cierto, como he dicho, que se nota, pero no era un poco lo que se había planteado, porque evidentemente es una población que se incrementa, pero la repercusión se vería si realmente hubiera más personal contratado directamente o mayores empresas que estuvieran suministrando y sirviendo a esos norteamericanos. Es cierto también que hay una vinculación ahí con otras empresas del sector naval que repercuten en el entorno de la bahía, eso es positivo también, pero bueno, no es algo que nosotros nos gustaría que hubiera mayor repercusión ante ese incremento, porque al fin y al cabo pues es en el término de Rota donde estamos atendiendo a esa población, mayoritariamente a esos casi 3.000 norteamericanos, y entendemos que esa repercusión económica debería plasmarse de una forma más contundente. Ha tocado muchos puntos, uno de ellos el de la bajada del empleo para los civiles españoles. En ese sentido, ¿qué se puede hacer? Se puede reivindicar por parte de quien tiene que hacerlo, que es el Gobierno de la Nación. Al final son relaciones bilaterales. Hay un acuerdo del año 88 que se tiene que ir negociando, se tiene que negociar también esas condiciones laborales que tienen los empleados de la base, y se tiene que insistir por parte del Gobierno de la Nación, que es quien tiene en este caso las competencias de negociar con el Gobierno americano, que haya un incremento mayor de plantilla, que se respeten los puestos de trabajo que se puedan crear con carácter directo en la base naval, porque si no es el Gobierno español el que defiende esa situación, no va a ser el norteamericano. Entendemos que es el organismo que tiene que estar atento. Ha habido iniciativas del Grupo Socialista, ha habido iniciativas también por parte del Ayuntamiento, con carácter unánime por parte de distintos grupos, para que se atienda esas demandas del pueblo de Rota por parte del Gobierno central, y pues echamos en falta un poco más cariño por parte del Gobierno central en ese tipo de reivindicaciones que ayudarían a mejorar también la economía local. ¿Ha pedido alguna reunión? Ahora mismo no, pero sí es cierto que lo tenemos que hacer, reunirnos con Defensa, igual que nos estamos reuniendo con la agencia, por ejemplo, de la agencia tributaria, con el tema de los impuestos. Con Defensa tendremos que mantener reuniones precisamente para reivindicar ese tipo de cuestiones en defensa de los puestos de trabajo que se creen en la base. Cada cierto tiempo llega a las redacciones de todos los medios de comunicación informes mensuales, trimestrales, semestrales, del precio de la vivienda en la provincia de Cádiz. Claro, a mí me toca porque Cádiz, que es mi ciudad de nacimiento, siempre está en el top 10 de las más caras.
Pero es que Rota también tiene un metro cuadrado muy elevado. En Cádiz se puede entender por la falta de suelo, ya sabemos que es una isla. Pero en Rota, ¿por qué? ¿Por qué el precio es tan caro? Yo entiendo que ahí hay varios factores. Uno de ellos, evidentemente, es el alquiler que se ofrece al ciudadano norteamericano, que es más elevado que en otros sitios de nuestra geografía, ¿no? Y también es cierto que, bueno, que urbanísticamente Rota ha sufrido un desarrollo que ofrece un tipo de vivienda a lo mejor de una forma más cara que otros municipios. Nosotros, ¿qué planteamos? Planteamos que se haga un análisis, vamos a hacer un plan de vivienda, porque sí es cierto que hay muchas familias en Rota que no pueden acceder al alquiler porque los precios son altos. ¿Quién tiene que intervenir ahí? La Administración tiene que intervenir para intentar reducir ese precio del alquiler, intervenir en el mercado del suelo con promociones de viviendas y si no con promociones ahora mismo, porque es muy complicado, sí poniendo en marcha distintas herramientas como el plan de vivienda, como para ir gestionando el parque de viviendas para que ese precio se vea reducido. Es una de las políticas que queremos poner en marcha porque es cierto que el alquiler es muy alto para familias que optan por esa vía y no por la compra, que también es cara la vivienda en Rota. Entonces, pues hay que usar las herramientas que plantea la ley de suelo y la ley de vivienda para intentar trabajar y que sea la Administración la que intervenga en el mercado. Y a la vez usted habla y se compromete a que Rota sea un municipio libre de desahucios. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace, al final, es una cuestión de intenciones. Se trata de negociar, de poner iniciativas para negociar con las entidades financieras que no haya desahucio. Muchas de ellas ya lo están haciendo. Es decir, hay una sensibilidad con ese aspecto. ¿Qué tiene que hacer el Ayuntamiento? Intermediar, intentar atender a esas familias, se ha iniciado un protocolo en la etapa anterior, un protocolo de ayudas a pago de la hipoteca que nosotros queremos ampliar para que la gente, bueno, pues la gente que está pasando una situación de temporalmente se queda sin trabajo, no puede atender a esos pagos de las hipotecas, que sea el Ayuntamiento el que colabore con esos pagos. Entonces todas esas cuestiones van en la línea de evitar que finalmente el banco se quede con la vivienda y el siguiente paso sea el lanzamiento y desahuciarlo, porque esa, al final, una cosa es que el banco ejecute la hipoteca, pero al final hay que intentar negociar con ellos, negociar que los bancos lleguen a acuerdos con los propietarios para que no se queden sin vivienda, sino que a través de un alquiler social o otras vías puedan permanecer ahí. Rota tiene algo más de 29.000 habitantes, que en verano la cifra llega a... Pues en torno a 70-80.000, teniendo en cuenta que Costaballena, prácticamente la población en verano puede ser del orden de 30.000, lo que es el casco de Rota viene a duplicarse y bueno, estamos hablando de 80-90.000 personas. ¿Tiene Rota infraestructuras suficientes para atender toda esa llegada de visitantes? Pues es cierto que en verano haría falta quizás mayores refuerzos. Es una cuestión también que se reivindica a la Administración andaluza. Nosotros entendemos, por ejemplo, que a nivel del centro de salud debería haber refuerzos en el tema de urgencia, debería haber algo más en cuestión de los 2 meses de verano. Pero en general el pueblo de Rota sabe que el Ayuntamiento tiene que atender los servicios de playa en esos 2 meses, que nosotros queremos también ampliar algo más, que el Ayuntamiento tiene que ampliar los servicios de limpieza en esos meses de verano también, porque hay mucha población que quiere que el pueblo esté limpio y que se atienda todas esas necesidades, y el Ayuntamiento hace ese esfuerzo porque entendemos que es una forma de que los ciudadanos que nos visitan estén a gusto. Costaballena. Días atrás estábamos precisamente hablando que en varias urbanizaciones de la parte perteneciente al término municipal de Chipiona, en este caso, que se habían quedado sin agua justo por la celebración del Alrumbo, por toda la demanda de suministro que necesitaban esas 90.000 personas que estaban concentradas en la playa, y se habían quedado unas 500 familias sin suministro de agua. Pero es cierto, en este caso concreto no afecta al término municipal de Rota, pero muchos veranos hablamos de problemas de suministro en Costaballena. Parece que es una zona que todavía pues no se llega en transporte público, si no me equivoco, le falta todavía ser urbana. Vamos a ver, el transporte público sí lo hay. Quizá es cierto que haya que reforzar alguna línea en los meses de verano, que es cuando hay más gente allí. Se quejan muchas veces los vecinos de Costaballena de que no están lo suficientemente atendidos por el Ayuntamiento, o incluso como que tienen un trato por debajo de las necesidades. ¿Qué planes tiene usted ahí? Nosotros ya hemos estado en contacto con la entidad de conservación. Es una entidad urbanística que se creó precisamente para el mantenimiento y conservación de la urbanización,
¿Y qué pasó? Pasó que el anterior equipo de gobierno entendía que esa entidad era la que tenía que suplir lo que tenía que hacer el ayuntamiento allí. Y no ese es el concepto, es decir, ¿el concepto cuál es? El ayuntamiento tiene que atender a Costaballena como cualquier barriada del municipio. Que los vecinos de allí quieren un plus en jardines, en otro tipo de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de limpieza viaria, que lo paguen ellos con una aportación que hacen a esa entidad de conservación. Que el ayuntamiento sería inviable mantener ese nivel superior al resto de barriadas porque el ayuntamiento tiene que tratar a todas las barriadas igual. Se entendía anteriormente que no, que como existía la EUC, pues ya el ayuntamiento se desentendía un poco. Nosotros no vamos a hacer eso, lo que estamos en línea de tener buena relación con esa entidad porque representa a muchos vecinos que al final pues tienen esa demanda de que tengan mayor servicio de vigilancia por parte de la policía local, mayores atenciones a la playa, que lo estamos haciendo este verano, un esfuerzo importante para que la playa esté igual de atendida que cualquier otra playa de Rota. En fin, estamos intentando reforzar la presencia allí de una delegación, que haya una delegada que atienda a los ciudadanos allí, que haya mayor servicio de autobuses. Estamos reivindicando que haya un punto sanitario también, estamos reivindicando que haya cajeros automáticos, que no lo hay, en fin, estamos trabajando para que sea una urbanización que los vecinos que viven allí se sientan también ciudadanos de Rota, igual que cualquier otro, pero que no solamente se reduzcan esos servicios a los 2 meses en los que está lleno la urbanización, sino que poco a poco podamos ir convirtiendo a más propietarios de Costaballena en residentes habituales de Rota. Y eso va a significar que mediante una cadena esa urbanización se convierta en un sitio de estancia más permanente, se acabe con la estacionalidad y también, bueno, pues que los hoteles también cuenten con mayores servicios para atender a las personas que vienen a Costaballena. ¿Y todo eso que ha dicho usted es viable para el Ayuntamiento de Rota ahora mismo? Bueno, tiene que serlo. Medio largo, me imagino. Tiene que serlo porque es que es una obligación del Ayuntamiento. Es más, si estamos hablando de que queremos diversificar la economía, si estamos hablando de que no queremos depender exclusivamente de la base, sino que se ha apostado durante una época determinada por el turismo y por reforzar, y se han hecho allí hoteles, y esos hoteles tienen calidad, el ayuntamiento tiene que atender esas necesidades, porque entonces estaríamos renunciando a una pata importante de la economía como es Costaballena. Soluciones a las casas ilegales. Muy interesante. Ese tema vamos a aprobar ahora, en el próximo pleno, si no a finales de julio, el avance para el reconocimiento de los asentamientos de las viviendas ilegales en el suelo no urbanizable. Ya ha habido un trabajo de análisis y ahora se va a recoger en un documento donde, en función del decreto 2/2012 que aprobó la Junta de Andalucía para el reconocimiento de esos asentamientos, pues se puedan, digamos, regularizar esa situación. Pero ¿cómo se tiene que hacer? En el contexto de un plan general, y lo vamos a iniciar. Vamos a iniciar la revisión del plan general para reconocer esas situaciones en esos asentamientos de viviendas ilegales. Hay ya una bolsa importante en la zona de Agua Dulce que está dentro de un sector que hemos estado también en contacto con los técnicos de la Junta de Andalucía porque le afecta el plan del litoral, pero hemos defendido que tenga un trato de forma que sea viable la urbanización y el reconocimiento de esos asentamientos, porque si no estarían condenados durante muchos años a seguir en la situación irregular en la que están. Vamos a trabajar con el plan general para integrarlos en el suelo urbano, que sean los vecinos que además están concienciados de eso, los que aporten la cantidad suficiente para que se dote a esas zonas de los servicios urbanos como cualquier otra zona de la localidad, y eso al final va a convertirse en un ámbito que cuando vengan los ciudadanos a esa parte de Rota, que también es una parte de Rota que no está lo suficientemente urbanizada, se la encuentren urbanizada y con todos los servicios de playa adecuados y que sea, pues, como he dicho, se resuelva un problema urbanístico y un problema medioambiental también. Rota tiene casi 3.500 desempleados. Ha hablado usted del turismo que se ha fomentado en los últimos años, hemos hablado ya de la base de Rota, pero Rota también tiene mar y Rota también tiene campo. ¿Se puede ir también por ahí para crear empleo? Claro, sin duda, y además es otra de las patas que nosotros en el programa, en el proyecto que hemos hecho, queremos reforzar. Hubo en su momento iniciativas para que la industria agroalimentaria pudiera implantarse en Rota. Después el gobierno anterior ha olvidado esa situación, no ha tenido especial atención y lo único que al final ha acabado haciendo es un polígono comercial de naves pequeñas. ¿Qué hay que impulsar? Hay que impulsar un polígono grande donde puedan implantarse empresas que requieren unas superficies importantes para implantarse, un trabajo importante que hay que hacer de la mano también de la Consejería de Medio Ambiente y de Agricultura para trabajar con los agricultores y con los pescadores a través de cooperativas que puedan sacarle valor añadido a los productos que se producen en Rota, y entonces en esa línea tiene que ser la administración la que vaya de la mano con los agricultores, con los pescadores y con los ganaderos. Rota tiene, quizás junto con Jerez, de las mayores ganaderías de leche de la provincia seguro y quizás de Andalucía.
no se les saca el suficiente partido. Hay que sentarse con ellos e intentar que esa industria, que al final es una industria, se potencie y se quede el valor añadido, se quede también en Rota. Ya hemos estado en contacto con el delegado, es consciente de eso y queremos también reforzar eso. Hay una empresa, por ejemplo, el Bucarito, que se ha implantado en Rota, que está haciendo sus quesos, sus productos, y bueno, en esa línea queremos trabajar para que también, bueno, pues se le está sacando partido a una ganadería que existía y al final se están vendiendo esos quesos en muchos sitios de Europa. Que son espectaculares. Pues sí. Por cierto, también he tenido la oportunidad, cuando voy por ahí, saco provecho. A ver si mis compañeros de realización me dicen más o menos el tiempo que queda para organizar, porque debemos estar terminando. Le voy a decir, le propongo, yo le nombro servicios públicos y usted me dice 4 minutos nos quedan. Y usted me dice qué plantea o qué necesidades hay, ¿vale? Limpieza. Vamos a aprobar el pliego en este pleno, el pliego del nuevo contrato por 15 años. Se han introducido muchas novedades para que sea la empresa que se presente, que gane el concurso, la que invierta en terminar de implantar los contenedores soterrados, que se mejore la limpieza viaria, y nosotros estamos esperanzados que a finales de año, cuando se adjudique el contrato de limpieza y recogida de residuos, el servicio va a ser mucho mejor que el que se está prestando ahora mismo. Seguridad. Seguridad. Ha habido una reorganización reciente de la policía local. La policía trabaja bien, pero necesitaba más atención, necesitan más medios y nos hemos comprometido en dárselo. ¿Y se puede? Se puede. Movilidad. Hemos hablado ya del transporte en Costa Ballena, pero igualmente, se hizo un plan de movilidad en el año 2010, no se ha puesto en marcha, hay que revisarlo, hay que actualizarlo y el planteamiento del municipio, sobre todo de la zona del centro, se tiene que hacer estudiándose globalmente. El gobierno anterior era muy dado a cambiar sentidos de circulación de una calle y otra, y hay sitios, el otro día me decía un compañero tuyo que había venido a Rota, que le costó la misma vida salir del centro porque se habían cambiado distintas calles y demás. Eso no puede ser, se tiene que estudiar globalmente, analizar el tráfico del centro, que queremos hacer actuaciones de semi-peatonalización en algunas zonas, y en el contexto global del tráfico pues haremos un plan de movilidad actualizado, donde se implemente también los carriles bici y que repercuta en el que el tráfico pues sea una cuestión ágil y que no se pueda cambiar a criterio de que cada vez que cambie un delegado se cambie una calle, sino que sea algo que esté regulado por técnicos y porque... Eso le iba a decir, Rota es una ciudad ideal para ir en bicicleta y sin embargo no se ve ese movimiento en... No se ha fomentado del todo, se han hecho carriles bici, pero sin embargo no ha habido una política de fomento del carril bici. Se aprobó una ordenanza donde había que implantar una señalización y han pasado los años y no se ha implantado esa señalización. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Implantarla, continuar creando la red de carriles bici e intentar que haya una concienciación por parte de los ciudadanos para que la usen, porque es un pueblo muy horizontal, es muy cómodo ir en bici de un sitio a otro y sin embargo, bueno, pues no se ha fomentado lo suficiente. Fumigación. Fumigación. Hemos contratado recientemente una empresa para estos meses de verano por un contrato de urgencia, porque cuando hemos llegado nos habíamos dado cuenta que el anterior equipo de gobierno nos había dejado sin empresa de fumigación, con el perjuicio que eso ha creado los primeros días de verano de algunas plagas que no estaban controladas. Vamos a prestar especial atención porque en cuanto que pase el verano vamos a sacar un pliego y contratar a una empresa que se dedique a que haya un control de plagas adecuado a lo que requieren también la gente de Rota y la gente que nos visita. Pero de manera urgente se va a actuar ya. De manera urgente se ha contratado para estos 2 meses una empresa con un contrato menor por vía de urgencia, porque es que a finales de año pasado se terminó el contrato con la anterior y no se renovó, no sé por qué. Muy brevemente, ¿cómo son las relaciones con los socios, con Izquierda Unida? Muy buenas por ahora. ¿Fluidas? Fluidas, están haciendo un buen trabajo también en asuntos sociales, en participación ciudadana. Creemos que son gente, bueno, pues que dentro de Izquierda Unida han hecho una labor importante durante los años de oposición, y lo que yo les decía, las dificultades hemos trabajado juntos, hemos colaborado juntos, ahora en el gobierno pues entendíamos que también teníamos que ir de la mano, sobre todo porque nos hemos entendido bien y estos 4 años se ofrecía la posibilidad de que entraran también en el gobierno. Ellos han optado por entrar y por ahora estamos funcionando muy bien. Me gustaría que los últimos 30 segundos, porque tenemos que terminar ya, le mandara usted el mensaje que quiera a los ciudadanos. Bueno, a los ciudadanos que sean conscientes de que poco a poco vamos a ir reordenando el ayuntamiento para que haya una gestión ágil, eficiente, económicamente viable y sobre todo crear un pueblo atractivo no solamente para la gente de Rota, que esté cómodo, que esté a gusto, sino que además la gente que nos visita pues cada vez sea más atractiva y sobre todo crear una marca, una imagen de Rota para ponerla en el mapa
para que tenga mucha más promoción y sea mucho más conocida en el ámbito nacional, para recibir muchos más visitantes, porque mucha gente viene a Rota y se queda maravillada del centro histórico, de las playas, y me dice muchas veces, es que yo no conocía que esto era Rota. Pues eso es lo que tenemos que hacer, promocionarlo para que venga la gente a visitarlo. Pues alcalde, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de 8TV y nada, ha dicho usted muchas cosas y muchos proyectos y muchas ideas. Ahora habrá que estar 4 años vigilante para que se haga. Que sí. Gracias por estar aquí. Buenas noches, y a ustedes lo mismo. Buenas noches y que descansen.